patria se abre la sesión de la Comisión de Familia número 97 ordinaria. El acta de la sesión 95 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 96 queda a disposición de la Comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara, quien comunica a esta comisión que la sala acordó asignarle el proyecto de ley que exige contar con ejemplares de la Biblia en establecimientos educacionales y bibliotecas públicas, inicialmente asignado a la Comisión de Educación. También se recibe una nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la que se excusa la inasistencia del ministro a la sesión de esta comisión por tope de agenda. En su representación asistirán Héctor Valladares, jefe de la División Judicial, y Rodrigo Mora, director general de la Corporación de Asistencia Judicial. Y finalmente presenta una nota de una particular, quien presenta una denuncia formal a la Comisión de Familia contra instituciones colaboradoras del Servicio Mejor Niñez. Acusa negligencia, maltrato, revictimización y vulneración de derechos hacia ella y sus hijos. Denuncia prácticas como firmas de informes en blanco, uso de información reciclada, evaluaciones sin rigor y represalias tras intentar denunciar. Expone deficiencias en la atención a niños, niñas y adolescentes, alimentos vencidos, conflictos de interés profesional y decisiones que afectaron su vínculo familiar. Exige revisión de su caso, investigación, evaluación imparcial, protección para sus hijos y medidas de no repetición. Manifiesta representar también a otras madres vulneradas por el sistema. Y se recibió, presidente, una nota del Comité UDI, donde el diputado don Sergio Bobadilla reemplazará al diputado don Felipe Donoso. Y sería toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Nadie. Entonces, ofrezco la palabra para hablar sobre puntos varios. Diputada Gasmuri. Gracias, presidente. Saludo a nuestros invitados que van a venir después y a todos mis colegas. En esta oportunidad quisiera traer a colación el caso de un padre que nos contactó por las legítimas dudas que mantiene respecto a la intervención que está recibiendo su hija en AFT Ciudad del Niño de la comuna de San Antonio, dado que nos ha planteado que lleva 4 años sin poder ver a su hija y 2 años en el programa intentando que se genere este avance, esta revinculación. Acusa además que solo a instancias de él los citan, que lo evalúen, que se trabaje en la coparentalidad, entre otros aspectos que debiesen abordarse. Ahora, más allá de este caso en particular, presidente, cuyo antecedente haré llegar directo a la Secretaría, lo importante de esto es traer nuevamente el tapete de la situación de la oferta programática del Servicio de Protección Especializada y la forma en cómo estos se fiscalizan, cómo se le hace seguimiento a las causas que dependen de ello y que tengan gente capacitada. En fin, solicito que se oficie al Servicio de Protección en este sentido, señor presidente. ¿Hay acuerdo para la solicitud de la diputada Gasmuri? ¿Oficiar? Sí. Se oficia. ¿Otros puntos varios? ¿No? Entonces, sin más, pasamos a la orden del día, en cuyo primer punto, esta sección tiene por objeto tratar y continuar el estudio del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para tratar la maternidad subrogada. Para este objeto se ha invitado al médico psiquiatra perinatal Luis Miguel Peralta. Él es del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, miembro de la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y que está conectado, entiendo, ahí lo vemos, por vía telemática. Doctor, muchas gracias por acceder a la invitación de esta comisión. Aquí habían diputados que precisamente habían pedido que se trate el aspecto en particular biológico, por así decirlo, y en particular del niño, que se trata el tema de la maternidad subrogada. Así que le escucharemos muy atentamente. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Invitación. Permítanme solamente. Bueno, no sé si me pueden escuchar por ahí. Les agradeceré me puedan confirmar. Le escuchamos perfecto acá. Bien.
Buenas tardes con todo. Mi nombre es Luis Peralta, médico psiquiatra. Les agradezco la invitación a toda la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Es para mí un honor estar presente en la comisión y voy a proceder a una ponencia respecto al vínculo que se desarrolla entre el nuevo ser y, y la madre, un vínculo estrictamente neurobiológico. Voy a compartir una ponencia, si me permiten la posibilidad de compartir, Ya está autorizado para compartir pantalla. muy amable. Bien, perfecto. Entonces, si se puede observar la ponencia, doy inicio. Estamos viendo. Así que Muy procedan. bien. Entonces, muchísimas gracias. Bien, para empezar, voy a empezar citando a Thomas Berney. Thomas Berney es un psiquiatra que se ha dedicado bastante al estudio del apego. El apego es el vínculo que se genera entre un nuevo ser y la figura más próxima. ¿Cuál es la figura más próxima, la figura más cercana? Y la primera figura es mamá. Él cita en su libro, que es La vida secreta del niño antes de nacer, que el niño no nacido es un ser consciente, que siente y recuerda. Y puesto que existe lo que le ocurre, lo que nos ocurre a todos nosotros en los 9 meses que van desde la concepción al nacimiento, moldea y forma la personalidad, los impulsos y las ambiciones de manera significativa. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es nuestra forma de ver e interactuar con el mundo, es nuestra forma de ser, nuestra forma de poder relacionarnos con los demás. Eso se escribe en primer término desde el inicio de la vida. De hecho, el niño intrauterino, perdón, el niño intrauterino es bastante sensible a matices emocionales excepcionalmente sutiles. Es decir, puede sentir y reaccionar no solo ante emociones amplias e indiferenciadas como el amor y el odio, sino también a complejos estados afectivos más matizados como la ambivalencia y la ambigüedad. Definitivamente los niños no van a sentir en términos en que podríamos expresar nosotros lo que podemos estar sintiendo en este momento. Pero en él se manifiesta en términos estrictamente biológicos. De hecho, por ejemplo, el volumen, el tono de mamá, el olor intrauterino se conecta con los circuitos emocionales. Por ejemplo, el olor intrauterino se conecta con el circuito entorrinal. El circuito entorrinal pertenece al cerebro y este a su vez con el circuito que es el hipocampo. Todo esto está relacionado con las estructuras límbicas, es decir, aquellas que se desarrollan las emociones. Entonces, básicamente el olor intrauterino, el olor materno, empieza a escribir las primeras páginas de la historia en el bebé. Entonces, hay una conexión muy bien, el apego en la parte prenatal, nosotros tenemos que citar definitivamente a un autor que es John Bowlby, que es el apego. El apego entre el bebé y su mamá es una respuesta biológica. Es decir, no solamente es la respuesta afectiva, no solamente es el hecho de querer estar junto a mamá o una persona indeterminada. Es una respuesta biológica innata que aumenta la posibilidad de supervivencia. Tiene un sentido de supervivencia porque todas las modificaciones que se realizarán en el bebé y en la mamá, ojo que también lo iremos conversando, que se realizan modificaciones en el cerebro de la madre, es decir, todo embarazo deja una huella imborrable en el cerebro de la madre. Eso es algo que se ha comprobado y lo estaremos comentando. Entonces, en términos biológicos, decir de un niño o de una persona mayor que está pegado o que tiene apego a alguien significa que está absolutamente dispuesto a buscar la proximidad y el contacto con este individuo, porque es ello. Nosotros, los seres humanos, cuando nacemos, tenemos un periodo de incluso gestación externa al útero. Hay un momento en el cual estamos dentro del útero, pero externo al útero, ¿por qué? Porque nosotros no podemos caminar todavía
apenas recién nacidos, todavía no nos podemos sustentar nosotros mismos, todavía no podemos sobrevivir. Necesitamos a una figura de cuidado y es el término que se refiere al proceso de gestación externa o extrauterina, que es sobre todo el primer y segundo año de vida. Entonces, todo esto tiene un sentido de supervivencia. Si no se realiza el apego, si no se realiza la sensación para el bebé, para poder establecer este vínculo, no habríamos llegado a estas instancias en la humanidad. Esto ha tenido un motivo estrictamente de supervivir a lo largo de la humanidad. La disposición para comportarse de esta manera es un atributo de la persona pegada, un atributo persistente que cambia lentamente con el recorrer del tiempo y no se ve afectado en una sola situación. ¿Qué quiere decir esto? Que el apego es algo que se prolonga hacia toda la vida. El apego no se da por una interacción solamente de un momento dado, no es un corte transversal. Aunque pudiésemos tener una interacción con el bebé al llegar a nuestros bebés hoy en casa, de repente a un sobrino o al hijo de un amigo, pero esto no va a crear apego, ¿no? El apego es algo mucho más a largo tiempo, no se ve afectado por una sola situación. Entonces, el sistema conductual del apego, es decir, todas las conductas que se realizan para fortificar este vínculo, es útil para mantener la seguridad física y sentida, y su activación se produce tras la aparición de alteraciones del equilibrio psicofísico. Si tengo un desafío a nivel afectivo, a nivel biológico, hambre, sueño, tengo miedo, lo que voy a apelar para sobrevivir es a mi figura de apego. Y para ello necesito que me quede claro quién es la figura que está más cercana a mí, no solo por contexto de proximidad, sino porque con quién es la persona que biológicamente estoy conectado. Entonces, en este caso es mamá. Voy a citar este artículo de Frontiers del año 2024, en el que se realiza todo un estudio, una investigación de todo lo que está sucediendo alrededor del apego. Entonces, por ejemplo, durante la gestación, los estados maternos influencian mucho en esta vinculación. Durante la gestación, el estado mental de la madre hacia el niño aún no nacido, el deseo de la maternidad, el hecho de por lo menos tener una conexión con el haber planeado, haber deseado, querer llevar la gestación, experiencias, por supuesto, de la propia madre en base a su apego y de la calidad del soporte del entorno, todo esto genera el apego. Entonces, no es uno, sino múltiples circunstancias que colaboran para todo ello. En el caso de la madre, en el caso del bebé también hay un intercambio recíproco, algo que indudablemente no se puede borrar, no se puede cambiar y no se pudiese invalidar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque hay cambios sensorio-motores recíprocos entre la mamá. El bebé nota, por ejemplo, la intensidad del latido de mamá y mamá nota los movimientos en el bebé. Cuando empieza a suceder los primeros movimientos en el bebé, se determina la segunda etapa psicológica de la gestación. La primera etapa tiene que ver con un término de ambivalencia, es decir, mamá, por ejemplo, tiene muchos miedos de qué pasará con el bebé, seré buena madre, realmente seré una madre ideal para él, pero cómo voy a pensar esto, todo esto de acá no me hace mala madre. Hay mucha ambivalencia que puede ser normal, pero que sin embargo, si es que hay una alteración de este momento, puede llevar incluso a estados depresivos. Después de que se dan los primeros movimientos del bebé, se da paso a una segunda etapa psicológica del embarazo, que es las representaciones maternas. Mamá empieza a tener dentro de ella la imagen de cómo será el bebé, qué le enseñará, cómo será ella como madre. Entonces, esto se va a prolongar más o menos hasta las 34 semanas. Bueno, acá hay toda una influencia psicofísica entre el mamá, entre los estados de mamá y las hormonas que se generan tanto en mamá y tanto en el bebé. Más adelante, por ejemplo, solamente para citar que siendo la hormona liberadora de corticotrofina una de las más importantes en el estrés, en el hecho de poder sentir ansiedad,
Hay una hormona que se libera a nivel del cerebro. Sí, pero la placenta también tiene su propia hormona liberadora de corticotrofina. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la placenta como el cerebro materno influyen en los estados de alerta en el bebé. Esto puede ayudar para el desarrollo, pero cuando, por ejemplo, mamá está en un momento de estrés extremo, esto también puede influir en el bebé. Entonces, esto es algo muy importante. El bebé responde específicamente a estímulos como el tono de voz, el latido del corazón de mamá, los estímulos, por ejemplo, táctiles, ¿no? Entonces, el apego es un sistema complejo de regulación emocional y motivacional que emerge entre dos biologías que están compartiéndose a nivel de predisposición genética, neurobiológica, experiencias tempranas. Todo esto genera apego. Entonces, no sería tan sencillo como que una persona cuide a otra para generar apego. Entonces, hay múltiples términos que deben ser validados desde la parte estrictamente biológica hasta la parte estrictamente de conductas. Entonces, el apego no aparece repentinamente, sino es el resultado de un proceso de desarrollo progresivo. Entonces, frente a la genética, por ejemplo, podemos hablar que como instinto probablemente dependan algunos impulsos genéticos, pero sobre todo, aunque yo pueda tener y compartir unos genes con mamá, si es que no se me brinda también un entorno adecuado, es decir, si, ejemplo, le dijeran a mamá, bueno, no tengas un vínculo con tu hijo, no sientas por tu hijo lo que deberías sentir. De hecho, no te apegues al bebé. Sería una ambivalencia no solamente a nivel de desarrollo psicológico, sino del desarrollo físico, porque, por ejemplo, el bebé, el óvulo fecundado necesita anidar en el aspecto intrauterino, entonces más bien necesita relacionarse. Entonces se va a compartir cierta genética, pero esa genética también influye por el ambiente, y el primer ambiente en el cual se desarrolla es el intrauterino, es decir, mamá debe brindarle un ambiente de calidad para que además esos genes intervengan en el apego. En los estudios genéticos, estudios en gemelos muestran mayor influencia ambiental también en la infancia, y en la adolescencia podríamos decir que la genética puede explicar hasta el 35% del apego seguro, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ha observado. Esto también influye la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Todo el ambiente se transduce y todos los estímulos externos se transducen a nivel biológico y lo hace a través de la epigenética. Para ello se realizan, digamos, mecanismos químicos que se denominan en epigenética metilación del ADN. Eso va a modificar. Es decir, yo pudiese tener, por ejemplo, toda una biblioteca entera de los libros más grandes, pero si yo no los sé leer o los interpreto de forma diferente, pues toda esa información no va a ser adecuada. Lo mismo sucede en la epigenética. No basta con tener el ADN, además hay que saber expresarlo. Y si el ambiente es un ambiente adverso, pudiese modificar la expresión genética, aunque el ADN sea igual. Y hay algunos genes muy vitales. Está el OXTRL, está SLC 6A4, FBP, K5. Todos estos genes que pueden tener nombres bastante extraños, ¿a qué se relacionan? Por ejemplo, al receptor de la oxitocina, que es OXTR, en cómo se va a expresar ese receptor. ¿Por qué es importante este receptor? Porque es el que media cómo va a responder el organismo a la oxitocina. La oxitocina es una hormona que va a regular no solo el apego, el vínculo, sino además, por ejemplo, que empiece el parto, que el útero se contraiga a tiempo para que no haya una hemorragia muy grande y profusa en la mamá, pero también es el hecho de sentir amor por una persona. Entonces, lo que llamamos amor puede verse químicamente como, por ejemplo, el grado y la calidad en que se expresa este receptor de oxitocina, entre muchas otras cosas, por supuesto. El resto tiene que ver en receptores de cortisol, en receptores de serotonina y en receptores o el BDNF, que es básicamente un factor que regula la plasticidad del cerebro. Todo esto es muy importante y todo esto empieza porque mamá interacciona con el bebé. Hay una ventana crítica del desarrollo entre la etapa prenatal
y sobre todo los primeros años. Es una influencia decisiva del ambiente y factores como, por ejemplo, el estrés materno, la nutrición, el parto, el contacto piel con piel, la lactancia pueden provocar cambios epigenéticos. En situaciones del ambiente negativas como abuso, negligencia o estrés materno provocan cambios a largo plazo, de modo que pueden predisponer a apego inseguro, ansiedad o trastornos del neurodesarrollo. Entonces, esta diapositiva solamente para que vean la cantidad de genes que están implicados en parte del apego. No son únicos, no es lo único, pero sí existe evidencias científicas sobre las cuales tiene una columnas el apego. Bien, y también para mencionar esto, a ver, permítanme un segundo. Hay genes y riesgo de susceptibilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos lugares, hay ciertos genes que si estarían en forma distinta, expresados, que si tuviera un polimorfismo, se denomina en forma distinto, habría más riesgo a hacer un mejor apego o un menor apego. Entonces, por ejemplo, si este gen, que tiene un nombre muy largo, que se llama 5HT-LPR, si hubieran alelos cortos, habría un mayor riesgo con cuidado materno insensible. En cambio, si fueran alelos largos, pudiese dar más, mayor vínculo, mayor protección. Entonces, hay todo esto, nuevamente, nuestra conducta también va en términos bioquímicos. Lo que es también el resto de estos genes tienen que ver, por ejemplo, con el gen de la dopamina, en cómo se expresan y ciertos genes, si se expresan en una forma u otra, determinarían qué tanto podemos apegarnos al bebé y si no tenemos un adecuado apego pudiera provocar alteraciones agudas y a largo plazo en el desarrollo neurológico del bebé. Entonces, conclusión, no es que haya genes del apego, sino genes moduladores sensibles al ambiente. No hay uno solo, hay varios, pero no basta con tener genes, sino además hay que generar la sensación de que el ambiente, que es mamá, pueda desarrollar y puede estimular que estos genes se expresen en forma adecuada. El apego entonces es el resultado de una interacción compleja entre la genética, epigenética y el entorno. Bien, acá solamente para que vean que, el número y la cantidad nuevamente de polimorfismos que pueden existir. Esto también, entonces, hay algo muy importante, que el apego, perdón, tengo algunas dificultades con el Zoom. Ok. Apego en neurobiología. El apego es un proceso de regulación alostática. ¿Qué quiere decir este término? Normalmente es la sensación de nosotros poder tener un estado de equilibrio interno para que todo dentro de nosotros esté equilibrado, también pudiese ser efectuado o alterado por el entorno. Pero para poder controlar que todo el entorno no altere los procesos de equilibrio internos, entonces ahí se necesita lo que se denomina una regulación alostática. Entonces, el apego no es necesariamente un instinto innato, sino un proceso aprendido por la necesidad de corregulación. Mamá e hijo necesitan corregularse constantemente para que ambos se mantengan en homeostasis, quiere decir en equilibrio. Si no hay una calidad adecuada de la experiencia intrauterina, lamentablemente vamos a tener cerebros de nuestros hijos predispuestos a múltiples alteraciones a nivel de salud mental y a nivel de salud física también. Entonces, solamente esta diapositiva para ellos. Existen muchos modelos que pueden explicar la neurología del apego y existen muy altos, grandes regiones del cerebro que están vinculadas. Por ejemplo, la red de saliencia está relacionada con la amígdala, la ínsula, todos son regiones del cerebro vinculadas específicamente a las emociones. Ellas perciben las amenazas y pueden activar módulos de aversión, por ejemplo. Está también la corteza ventral tegmental, está la corteza frontal ventromedial, la oxitocina, todo ello regula, toda esta parte neuroanatómica regula lo que es la proximidad y la seguridad y tiene que ver con la aproximación, de poder sentirme seguro con alguien. Está la corteza prefrontal, el área percuña y la unión temporoparietal, todo está implicado en que el cerebro se pueda desarrollar en forma adecuada. No solo a nivel afectivo, sino a nivel cognitivo. Si algo de esto se alterara, lamentablemente podemos desarrollar ya no un apego seguro, sino un apego ansioso.
Y un apego ansioso genera, por ejemplo, que una persona esté predispuesta a una hiperactivación ante señales sociales, dificultad para adaptarse al entorno, dificultad para poder desempeñarse y tener seguridad en el desarrollo de su día a día, o más bien irritativo, la supresión emocional. El ser humano puede vivir con todo menos con falta de afecto. Si el ser humano tiene una sensación de falta de afecto, puede entrar en una circunstancia muy, muy delicada, llegando a estados depresivos que pueden condicionar la vida misma. Entonces, si el bebé experimenta que realmente no hay un vínculo con él, podemos llegar a un apego evitativo con supresión emocional y lamentablemente es un bebé que pudiese estar en un curso de la vida, ¿no? Entonces, la calidad del apego tiene consecuencias duraderas sobre la salud psicofísica y la adaptación. Y existe el desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Este eje regula el nivel de estrés que nosotros experimentamos. Todo esto está regulado y condicionado por las experiencias tempranas, incluso las intrauterinas. Entonces, eso para hablar de la parte prenatal. Ya en el parto, porque todo esto es importante y esto también ha sido estudiado, por ejemplo, por la doctora Yvonne Olson, que es una referente de la psiquiatría perinatal. La maternidad conlleva cambios cerebrales, neuroquímicos, morfológicos y funcionales, y todo está diseñado para la supervivencia del recién nacido. Es decir, no es un estado pasivo. Mamá no puede dejar de participar, la mujer que está gestando no pudiese dejar de participar, así lo desearía, aunque se le pudiese brindar un papel que consigne que no debe hacerlo. Aún así, su cuerpo seguiría tratando de interactuar con el bebé, y todo por un diseño biológico de la supervivencia de este nuevo ser. Los cambios hormonales durante las diferentes etapas de la vida se asocian con la regulación de eventos neuroplásticos específicos, y eso va a generar respuestas fisiológicas y de conducta para la adaptación y para que se pueda afrontar condiciones de vida cambiantes. Entonces, estamos escribiendo las primeras páginas de la humanidad, estamos escribiendo las primeras páginas de cómo un ser humano va a poder desarrollar su vida. Todas las páginas de la vida de un ser humano importan, desde el día cero hasta el último de sus días, definitivamente. El contacto piel con piel es fundamental para el bebé, la lactancia materna, todo ello aumenta la oxitocina en la mamá y el bebé. Y la oxitocina decía que es la hormona que favorece la sincronía afectiva y apego seguro. El apego temprano es esencial para la regulación emocional, para la respuesta al estrés, para la adaptación metabólica. Pudiésemos incluso hablar en cada uno de nosotros cómo está nuestro nivel del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, el cual está relacionado con nuestros niveles de estrés, y necesitamos entenderlo desde el momento mismo de la formación, no solamente cuando ya las cosas están desbordadas. Y lo pudimos entender de, por ejemplo, cómo ha sido el vínculo con nuestras propias madres. Todo esto solamente para observarles que la oxitocina no solamente es parte de un discurso, es bioquímica. Está sustentada es un polipéptido con enlaces disulfuro. Entonces, todas estas hormonas tienen un componente no solamente psicológico, sino también a nivel biológico. La síntesis de la dopamina se genera en el hipotálamo, se va a almacenar en la hipófisis posterior y se libera en forma pulsátil. Todo regulado, por ejemplo, por la lactancia, también por el reflejo de Ferguson, y tiene funciones para que el útero se contraiga, es decir, para que mamá no sangre, no entre una hemorragia uterina en el parto, pero también modula el estrés, el apego y el vínculo afectivo. Existen múltiples receptores que no se pudiesen simplemente pues, invalidar por un documento. Básicamente va a existir, aunque un documento dijera lo contrario. Existen múltiples receptores en el útero para que la oxitocina cumpla su papel. Además, provoca que, por ejemplo, se produzcan otras sustancias con prostaglandinas. ¿Para qué? Para que empiece el parto. Entonces, solamente esto en el parto. Para el inicio del parto es importante la oxitocina, la prolactina, todo ello. Y además la catecolamina, vasopresina.
Todas las catecolaminas, por ejemplo, tienen mucho que ver con el eje hipotálamo hipófisis adrenal, es el eje del estrés. Si esto está en forma adecuada, pues podemos tener más seguridad de un parto adecuado, biológico. Si esto estuviera alterado, lamentablemente vamos a tener un riesgo, tanto para el bebé como la madre durante el parto. Pero no solo durante el parto, sino también en el posparto temprano. Las emociones, la reactividad del estrés, los cambios metabólicos, el desarrollo cognitivo y social, todo ello está en relación a todas estas hormonas, tanto la vasopresina, prolactina y oxitocina, que se van a desarrollar en el cerebro de mamá por estímulos también que provoca el propio bebé, por ejemplo, al lactar, y todo esto genera el attachment, el apego, ¿no? Incluso acá podemos ver la información del olor materno. Increíble, por ejemplo, cómo el olor materno, el bebé puede reconocer a su madre. El olor materno queda en nosotros. ¿Mm? Bueno, Doctor, todo esto de acá. Sí, perdón. sí, disculpe, quería saber cuánto le queda para ir redondeando precisamente estas ideas. Básicamente unos 5 minutos le Perfecto, agradeceré. perfecto. Sí, solo unos 5 minutos. Todo esto realmente sería muy difícil resumirlo. Solo quería señalar algunos datos. Por ejemplo, cuando no hay las hormonas en forma adecuada, puede generar comportamientos depresivos. Cuando no hay una modulación adecuada de neuroesteroides como esta, la prenolona, puede provocar depresión postparto y todo ello se realiza durante la gestación. Finalmente quiero acabar con todo esto, que serían los cambios que produce la gestación al cerebro materno. A ver, me voy a centrar en esta diapositiva en lo que es la red por defecto, la red atencional ventral, la red dorsal. La red dorsal nos sirve para que nosotros podamos tener y definir una meta. Por ejemplo, todos nosotros hoy día de repente hemos tenido la meta de llegar el día de hoy a esta reunión. Perfecto, utilizamos la red atencional dorsal. La red atencional ventral tiene que ver con que en este momento estamos interactuando, pero tal vez se siguen registrando si tenemos hambre, si no tenemos hambre. Y la red por defecto tiene que ver con la empatía por el otro, con el hecho de cuidar a otro, el altruismo por el otro. Bien, entonces se condujo un estudio realizado con resonancia magnética funcional. Se realizó un estudio corte prospectivo entre 25 madres primerizas y 20 mujeres nulíparas. Y ambas se les dijo, bueno, vamos a hacer una resonancia antes de que todas salgan gestando y las evidemos. Después, al posparto, tomaremos otra resonancia y vamos a ver si hay cambios en el cerebro o no, y la compararemos con mujeres que no han gestado. Bien, lo que se observó era que esto que está en amarillo son las áreas que han cambiado. Y las áreas que están cambiando eran básicamente las que están relacionadas con estas redes que menciono, con la red de cuidado al otro, con la red de, por ejemplo, poder tener atención cuando el bebé realiza un sonido, entonces secuestra mi atención y yo siento que de repente eso también es como si yo, mi supervivencia o la supervivencia de la madre estaría en juego. Entonces, con todo esto se observó que sí, pues habían cambios. ¿Y qué sucedía? Que disminuían de volumen estas áreas, es decir, había reducciones en el cerebro. Y uno diría, pero ¿eso qué significa que había una alteración? Bueno, miren, todas estas áreas que estaban cambiando tenían que ver con las mismas áreas que se mostraban cuando, por ejemplo, se le daba a cualquier mamá la foto de su hijo. Cuando le daban la foto de su hijo a cualquier madre, estas mismas áreas se activaban. Entonces, quiere decir que tenían y estaban vinculadas con el hecho de experimentar el afecto por el otro, el cuidado por el otro. Entonces, pero había algo que todavía no estaba muy claro. ¿Por qué reduce el volumen? ¿Por qué? ¿Hay una afectación? ¿Quiere decir que el embarazo es una enfermedad? Pues no. En este caso, menos es más. ¿Qué significa menos es más? Que, pues sí, disminuyan el volumen, pero funcionaban mejor. Es decir, mamá, después del embarazo, hay ciertos lugares del cerebro que reducen de tamaño y reducen para poder cuidar al bebé. Y era tan grande, pero tan grande el efecto, que con un 97% de seguridad, solo con el hecho de realizar esta resonancia en cualquier mujer se podía determinar si había gestado o no había gestado. Es decir, solamente viendo el cerebro de mamá se podía identificar si había gestado o no gestado, con un 97% de seguridad, aunque no supiésemos nada de su vida.
¿no? Y aquellas que tenían más cambios puntuaban más en esta escala de apego del vínculo materno-filial. Es decir, a mayores cambios en el cerebro era mejor el vínculo con el bebé. Bien, cuando se la siguió después de 6 años, se dijo, bueno, ¿y realmente esto persiste en el tiempo? ¿No será solamente algo transitorio? No, se observó que los cambios seguían, persistían los cambios. El cerebro de mamá cambia, el bebé deja una huella en el cerebro de mamá y eso es algo que no se puede borrar, simplemente es parte de nuestra biología. Bien, entonces, menos es más. Reducciones de volumen de cerebro, pero funcionaba mejor. Les agradezco todo el tiempo que me han brindado. Les voy a finalizar con la frase de esta ponencia o la que hicimos en la conferencia. Nosotros nacemos llorando, pero recién aprendemos a reír hacia el segundo, hacia el sexto mes más o menos. Necesitamos a mamá para aprender a reír, aunque nacemos siempre llorando. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor, por esta completa y compleja exposición. Estábamos viendo aquí que en esta comisión faltan doctores o especialistas en temas biológicos. Precisamente nosotros agradeceríamos por lo mismo que nos envíe su presentación, si se puede, para poder estudiarla, ¿cierto?, para el desarrollo de este proyecto. Hay hartas cosas ahí que de hecho, a pesar del tiempo, no dio tiempo de poder detenerse. Pero yo voy a abrir algunas preguntas, pero si me permite a mí primero, mis colegas, aquí me da la impresión de que lo que se ha dicho tiene que ver con que el apego, por cierto, se va produciendo dentro del vientre materno, pero también después, posparto, se continúa. Es el mismo apego, por así decirlo. Y ese apego dentro del vientre materno tiene cuestiones químicas, físicas, y por lo tanto también después del vientre materno también tiene un impacto físico en el cuerpo de cada... No solamente, y esto es una de las cosas que a mí me llamó la atención, nosotros lo habíamos invitado porque aquí la inquietud era los efectos en el hijo de una eventual separación, pero también hay efectos en la madre, por lo que entendí, porque los cambios físicos son en ambas partes. Entonces entiendo que eso es así. Yo le quería preguntar, y después le paso la palabra al diputado Barrios, sobre si los estímulos postparto se pueden considerar que son más intensos y por lo tanto los efectos del apego postparto también son más intensos. En el sentido de si que hay, por ejemplo, un desapego, ese desapego, por así decirlo, bueno, no puede haber desapego dentro del vientre materno, pero es potencialmente mayor por el hecho de estar fuera del vientre materno. No sé si me debo explicar. Sí, existen consecuencias totalmente reales de cortar el vínculo, tanto a nivel biológico como a nivel afectivo. Mencionaba que al cortar un vínculo entre mamá e hijo, primero se pierde la desregulación, o sea, el equilibrio que existía entre estos dos organismos y que se persistía durante los 9 meses que se desarrolló el embarazo. Primero, al cortar todo eso, evidentemente, pues la cantidad de afecto, de nutrición, la cantidad de la voz de mamá, todo eso generaría en el bebé un apego ansioso. Quiere decir que tendría que activar o sobreactivar la cadena del estrés. Entonces, el estrés en un niño, sobre todo un momento en que su cerebro se está formando, es decir, es muy plástico el cerebro, provocar demasiado estrés en el niño lo estaría exponiendo a que ese modelamiento del cerebro esté muy vulnerable a la ansiedad, muy vulnerable a la depresión, muy vulnerable a poder adaptarse al mundo. Eso en el bebé. Entonces estamos generando, es como que si a propósito quisiéramos que sus circuitos de regulación del estrés trabajen al 100%. O sea, tienes que
trabajar al 100 o 200% los circuitos de estrés, a propósito, ¿no? Y en el caso de mamá también, porque, por ejemplo, la oxitocina regula muchas funciones en mamá. Al cortar todo ello, puede provocar en el posparto, es el momento más de mayor riesgo para la salud mental de mamá. Por ejemplo, depresión. En la población, en todos nosotros, el riesgo de depresión es más o menos de alrededor del 5%. Pero en el posparto esto va hacia el 25%. Es decir, ningún momento de la vida del ser humano tiene tanto riesgo para una condición de salud mental como es el posparto. En el posparto existe 5 veces más de riesgo de poder deprimirse que en ningún otro momento de la vida. Entonces, el cerebro de mamá y el cerebro del bebé son muy vulnerables en esta etapa. No sé si como yo respondo, si desean que pueda No, perfectamente, especificar algo. doctor. Le agradezco mucho su respuesta. Diputado Barrio, una pregunta para el doctor Peralta. Doctor, buenas tardes. Lamento mucho haber llegado tarde a la sesión, pero como usted bien dice, dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, que colaboran en el modelaje también, desde el punto de vista del desarrollo, usted dice social y cerebral. Me pregunto yo el sistema límbico, que es el que procesa las emociones, córtex frontal, que tiene que ver con la toma de decisiones, y también con si es que esto afecta al concepto de lo que hablan los neurocientíficos de la neuroplasticidad. ¿Por qué señalo esto? Para explicar a la comisión la neuroplasticidad es nuestra capacidad de adaptación y de flexibilidad al medio del entorno y a los problemas. O sea, si es que voy camino de Viña a Valparaíso, se pincha mi neumático, ¿qué hago yo con aquello? Entonces, es una resolución de problemas, es una condición, y esa neuroplasticidad también está asociada al sistema límbico y a las redes neuronales, pero por sobre todo a la formación. Somos millones de células en movimiento y en aprendizaje permanente desde la gestación en adelante. Entonces, mi pregunta es si es que lo que usted expuso tiene que ver con córtex frontal y con neuroplasticidad, ¿no? Esas son mis preguntas, porque los ámbitos de neurotransmisores, que usted lo identificaba bastante bien, son ámbitos que tienen que ver con la conducta de los individuos y también se les habla también desde el punto de vista de los químicos de la felicidad. Pero mi pregunta tiene que ver con la neuroplasticidad y con el córtex frontal, porque eso observo yo desde el estudio de lo que he llevado yo, tiene que ver directamente con las conductas de los seres humanos y con la definición de actitudes también de los seres humanos, sistematizadas en el sistema límbico, específicamente amígdala y lo que ustedes señalan desde el punto de vista de la transmisión de la información en las neuronas. Eso, doctor. Mucho su pregunta me da pie justamente a comentar que en nuestra historia de seres humanos solo existen 2 momentos en los cuales hay tantos cambios biológicos y cerebrales y tan rápidos como lo son la adolescencia y el embarazo. Solo que la adolescencia dura años, el embarazo dura meses. Y existen tantos cambios y tantas modificaciones que son los momentos de mayor neuroplasticidad cerebral. Es decir, se está formando, se está moldeando nuestro cerebro para poder responder frente a los desafíos que tenemos todos en el día a día. Pudiésemos todos tener el mismo desafío, pero no todos vamos a responder de la misma forma. Y para ello necesitamos los recursos que nos brinda nuestro cerebro. Además de todo eso, o sea, definitivamente en la etapa del embarazo y el posparto, el cerebro del bebé se está moldeando, tiene una particularidad de ser más neuroplástico que en otros momentos de la vida. El siguiente será la adolescencia, pero eso ya son más años, ¿no? Pero en este momento están pasando tantas cosas por día. Entonces, sí, definitivamente todos estos químicos impactan porque, como lo comentábamos, además, si es que nosotros en forma voluntaria exponemos a una persona, a un ser humano, a poder
a ver cómo hace con su sistema de circuitos del estrés, llevarlo a extremos. Lamentablemente, eso genera que, por ejemplo, se sucedan circunstancias tóxicas. Una hiperactivación del circuito del estrés, por ejemplo, de la hormona liberadora de corticotrofina, en desmedro también de lo que pudiese regular, lo contrario, por ejemplo, la oxitocina. Esto pudiese provocar que esa plasticidad pues esté tóxica, ¿no? Es como si estuviera muy a flor de piel, como alguien cuando se quema y la piel queda muy vulnerable, ¿no? Entonces, sí, es básicamente todo este periodo, estamos en un periodo de muchos cambios cerebrales, el cerebro se está modificando, pero si además nosotros lo ponemos en un estadio tóxico, poner al cerebro dentro de una, qué sé yo, de un balde, una cubeta lleno de circunstancias muy tóxicas, pues esto lamentablemente va a provocar alteraciones cerebrales, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, doctor. ¿Hay algunas Gracias. preguntas por parte de la comisión? ¿No? Doctor, le agradecemos mucho su presentación. Esperamos que la haga llegar también para poder contar con ella para el estudio, ¿cierto?, de lo que viene. Y bueno, de nuevo agradecerle su tiempo, su disposición para ilustrarnos lo que aquí se le ha requerido. Y queda, por lo tanto, también liberado de esta comisión, que se abocará a otros temas. Muchísimas gracias a todos los diputados. Les agradezco el tiempo que me han permitido conversar con ustedes y pues por mí en cualquier ocasión. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bien, entonces nosotros, pasando al segundo punto de la tabla, recibimos a los representantes de la FENADAG para abordar los siguientes temas. Si pueden al tiro pasar a tomar asiento. Bueno, uno respecto del paro indefinido que mantuvieron los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial debido al incumplimiento de un protocolo firmado en el Ministerio de Justicia en 2023, la falta de respuesta a su petitorio y una grave sobrecarga laboral, especialmente en el área de infancia. Por eso que están aquí, ellos habían solicitado audiencia a la comisión. Y, por cierto, nosotros también le habíamos pedido que expongan también en el escenario, son cosas congruentes, digamos, la inquietud de ustedes con la de esta comisión, sobre eventuales propuestas para mejorar el sistema de la niñez en Chile. Esta comisión ha tenido una mesa de la niñez. Aquí ha pasado el Ministerio Público, Migraciones, obviamente el Servicio Especializado, la Defensoría. La próxima semana vendrán egresados, han venido las OCA. Un sinfín de actores, ¿cierto?, que han dado sus propuestas también en este ámbito, así que también a ustedes los escucharemos con gusto. También en el primer aspecto, sobre todo, ¿cierto?, de lo que se les convoca, está aquí con nosotros el jefe de la división jurídica del Ministerio de Justicia, Héctor Valladares, a quien damos la bienvenida, también para hacer contrapunto en esta situación, y el director general de la Corporación de Asistencia Judicial, don Rodrigo Mora. Muy bienvenidos. Subsecretario subrogante. Muy bien, feliz. Sí, está bien. No hay mal que por bien no venga, subsecretario. Entonces, sin más, primero vamos a dar la palabra, ¿cierto?, a los representantes de FENADAG. No sé cómo se van a organizar, pero aquí está con nosotros Victoria Escalante, que es su presidenta, Jorge Acevedo, que es su vicepresidente, Mónica Artal, tesorera, Zulema Díaz, directora, y también acompaña a su equipo de prensa. Tiene la palabra nomás, presidenta.
Muchas gracias, presidente, por la invitación y a través suyo a todas las diputadas y diputados por acoger la solicitud presentada por FENADAC para dar a conocer el difícil momento que tuvimos que enfrentar, porque hoy día ya tenemos un cierre de la movilización, afortunadamente, pero fue extenso después de 2 meses que nosotros estuvimos en paro indefinido, producto de un incumplimiento de protocolo por parte del Ministerio de Justicia, firmado por el que es hoy su ministro Jaime Gajardo. Este protocolo, principalmente firmado en el 2023, planteaba la precariedad laboral en la que se recibió este gobierno, las corporaciones de asistencia judicial, enfrentados a un nuevo servicio de acceso a la justicia, y por lo tanto nosotros queríamos relevar el tránsito que nosotros teníamos que hacer de mejoras paulatinas, tanto de las condiciones de precariedad, que las que yo me imagino que todos ya a esta altura saben y conocen, a las corporaciones de asistencia judicial, sobre todo aquellos que han tenido que hacer sus prácticas en nuestras dependencias, y también de las brechas salariales que nosotros teníamos. Este protocolo efectivamente tenía una primera etapa que se cumplió parcialmente y que abordaba la homologación con cierre de brecha o acortamiento de brecha principalmente con el estamento técnico, auxiliar y administrativo, cosa que no se logró completamente, que lo dejamos para una segunda etapa que involucraba el presupuesto 2025. Y ahí es donde nosotros se produjo el conflicto, principalmente porque no tuvimos la segunda patita como nosotros la esperamos, como federación, esperábamos que partiera con el presupuesto 2025 a contar de enero, pero se fue retrasando y ya con todos los ultimatos que nosotros hicimos en abril ya hicimos un aviso de paro indefinido. Y este duró, mientras tanto estuvimos tratativas con el Ministerio, tratando de llegar a un acuerdo para que efectivamente se cumpliera el protocolo, y ya hoy día estamos en una salida. Se firmó un segundo protocolo donde actualizamos. Debemos decir y refrendar que nuestras bases no quedaron del todo satisfechas con esta situación, porque lo que debió haberse ocurrido finalmente no ocurrió, y hoy día nos encontramos en esta segunda etapa donde tenemos que abogar todos y todas, y también usted efectivamente le vamos a pedir todo el respaldo para que se consigan todos los recursos necesarios que vamos a tener que gestionar para el presupuesto 2026, para que abordemos entonces lo que son las brechas remuneracionales, tanto de lo que nosotros dejó pendiente en la primera etapa, con lo que le corresponde entonces y los profesionales, que era la segunda etapa, y lo que debería haber sido el 2026, que ahora se enlaza con el nuevo servicio de acceso a la justicia y defensoría de víctimas, que está ya en el último trámite en el Senado. En todo esto nosotros además dijimos que, además de las precariedades materiales, de infraestructuras por todas conocidas, además de estas brechas remuneracionales, nosotros mencionamos que teníamos una sobrecarga laboral. Esa sobrecarga laboral es en todas las líneas, hay que decirlo. Las líneas tradicionales de los centros, de los CABI, de los UBI, que toman familia, que toman civiles, que toman las causas laborales también, pero lo tuvimos que enfocar o sacar a la luz respecto de 2 líneas que son nuevas, que son el programa de acceso a mi abogado y la niñez y la adolescencia se defienden. Un poco lo que nosotros recibimos del cierre del Sename, ¿ya? Y que está vinculado con la ley de garantías de la infancia y la adolescencia vulnerada, ¿ya? Donde el Estado es el garante, no los funcionarios públicos, de dar cobertura absoluta al 100% de las causas vulneradas de las niñas y niños y adolescentes. Por lo tanto, tenemos un programa que tiene un convenio donde tiene un corte de límite de 150 causas por profesional. Ellos son una triada de profesionales: abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Y por otro lado tenemos un programa NAT, que son una dupla de atención, abogados y abogadas con trabajadores sociales, que no tienen tope y que llegan a tener hasta 600 causas cada uno, con audiencias
con muchas audiencias diarias, con tope, y que además a ellos se les obliga, ¿cierto? Se les apercibe a estar presente a pesar de no tener la capacidad humana de poder estar representando a niños y niñas. Entonces, en ese sentido, nosotros acá en esta comisión en particular, que en esta parte del segundo del protocolo que tenemos de anexo, que se lo podemos dejar también, que es complementario, se instalaron mesas técnicas justamente para recoger con y los funcionarios públicos, los profesionales, más nosotros como garante, que somos los dirigentes de federación, para buscar las medidas que son urgentes, las de mediano plazo y las de largo. Y también las posibilidades de reformas legales a la ley de garantía, porque de verdad estamos, el Estado de Chile es el que tiene que cumplir con los tratados internacionales. Es nuestro servicio público a través del Ministerio de Justicia y de las corporaciones hoy día y a futuro el servicio nuevo, ¿cierto?, nacional de acceso a la justicia y defensoría de víctimas, el que tiene que asumir efectivamente estos compromisos, pero no los funcionarios públicos que con su salud hoy día están respondiendo a la sobrecarga de trabajo que tienen, que tienen y que no pueden parar por esto que nosotros les mencionamos, que los tribunales los aperciben tanto con orden de arresto y con multa. O sea, estamos hablando de responsabilidades personales como profesionales. Por lo tanto, acá, en esta mesa, ya tuvimos una reunión con los representantes, y con el ministerio, con los dirigentes, para el levantamiento de diagnóstico. Nosotros tenemos el diagnóstico. Ahora se está haciendo una especificación por regiones para ver qué medidas inmediatas son de poder controlar este ingreso masivo de causas que hacen desde los tribunales, trabajar con los tribunales también, con la Corte Suprema, para llegar a trabajar un auto acordado para definir cuáles son las causas estrictamente urgentes, y además con el Ministerio para poder sacar en lineamientos técnicos de cuánto es el total de causas que los equipos de profesionales son lo que pueden llevar técnicamente, porque no puede ser todas, no pueden ser las 600, no pueden ser las 800 por equipo, no pueden ser. Eso es no dar garantía a los niños y adolescentes de una asistencia y un acceso a la justicia de calidad, a una representación de calidad. Y ahí es el Estado, y lo reitero y lo reiteramos, es el Estado el que está incumpliendo con esta garantía. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir seguramente en una segunda etapa de volver a venir aquí al Congreso a presentar estos resultados que se están haciendo con las líneas en estos momentos, porque estamos recién en la etapa de cierre del proceso de paralización, y ahora con las reuniones que tenemos periódicas con los equipos de trabajo, sus representantes, el Ministerio y la Federación, para poder llegar a medidas que sean viables, porque efectivamente lo que nos piden nuestros trabajadores para poder cumplir ellos bien con su trabajo y no enfermarse, que es lo que está pasando hoy día, y no llegar tan mal a las audiencias, dejando vulnerable a las personas que ya son vulnerados sus derechos, es que necesitamos que el Estado de Chile, a través del Ministerio, pueda tomar entonces estas medidas de cierre o de control de las causas, ¿ya? Eso es como una primera medida. Además, el análisis de la dotación, porque se ha pedido en reiterados presupuestos aumento de dotación que aún nos dan abasto, ¿ya? Y además que efectivamente, si estamos pensando en futuras reformas legales, como por ejemplo la de adopción, que aquí también se está revisando, no podemos asumirlo nosotros, un servicio que ya está colapsado, sin que se haga un análisis completo de dotación y de presupuesto que tenga que venir financiado, porque no queremos otra política pública que va a colapsar y que nosotros los trabajadores les tenemos que decir con justa medida que eso no puede ser. Sabemos que hay un ajuste presupuestario a nivel país, pero eso no puede afectar la política pública, no puede afectar la calidad, porque nosotros además mandamos un mensaje súper equivocado. Hacemos leyes y se dan a conocer esas leyes, le decimos a la ciudadanía que tenemos estos servicios de acceso universal, en algunos casos, de garantías de sus derechos. Sin embargo,
tenemos listas de espera, tenemos funcionarios colapsados y tenemos lugares indignos de atención. Por lo tanto, efectivamente nosotros queremos hacer en esta segunda parte un levantamiento serio con las propuestas que salgan, que son de gestión interna, pero también de presupuestos que requieren verse reflejados en los presupuestos correlativos que van a venir, tanto 2026, por ejemplo, y del nuevo servicio, y de las nuevas leyes que se están revisando en este minuto en el Congreso. Estamos con la reforma de la ley de adopción y también con la de personas mayores. Entonces, todo eso significa que nuestra dotación es ínfima para lo que se está levantando como una propuesta de acceso a la justicia a toda y toda la ciudadanía. Así que ahí yo me quedo, no sé si mi compañero. Solamente complementar brevemente, aprovechando el tema de lo que es el tema de los adultos mayores, es ampliamente conocido el tema de que la vejez en el país es un hecho ya que viene, evidentemente ya está acá, el envejecimiento de la población, y nuestra línea de ODAM tiene 2 funcionarios, reitero, 2 funcionarios por región. ¿Ustedes creen que es posible dar una atención efectiva o que esto es simplemente una declaración sin ningún contenido? No puede ser que la línea que está más en este momento congestionada es el tema de los adultos mayores y tengamos un abogado por región y un trabajador social por región, que además tienen que desplazarse dentro de la región, sin contar con los medios, sin contar con vehículos, sin contar con chofer, haciendo uso eventualmente de sus propios vehículos, arriesgándose a accidentes por las extensas jornadas, sin muchas veces derecho a compensación horaria por todo este proceso de traslación. Es decir, en este caso el Estado está fallando dramáticamente a un discurso que dice que hay que preocuparse de los adultos mayores. Solamente complementar eso. Muchas gracias, don Jorge. No sé si hay algunas preguntas. La diputada Gasmuri había levantado la mano, diputada Muñoz y diputada Concha. Muchas gracias, orden. presidente. Por su intermedio quiero agradecer esta presentación de FENADAG. Sabemos, estamos al tanto de las dificultades que han enfrentado, de los tremendos desafíos, de estas tareas titánicas con tan poca capacidad de personal, y lo sabemos porque hemos estado en interacción con la CAJ permanentemente por diferentes causas y nos consta esta problemática. Y aquí algo que se ha dicho, presidente, es muy importante. Acá no solo la situación actual con la legislación actual, sino las nuevas leyes que se están tramitando. El envejecimiento positivo, que los va a involucrar sí o sí. La ley de adopción, sí o sí. ¿Y qué hemos planteado? Ustedes mencionaron algo muy importante, que es lo que nosotros hemos visto. La necesidad de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, que hoy día no está realmente cubierta en toda su línea, en toda su dimensión. De hecho, tenemos ingresado en esta comisión, presidente, un proyecto de ley que estaría bueno que pudiéramos avanzar, que tiene que ver con la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes de manera particular, digamos, porque hoy día tenemos esta figura curadora del litigio, pero que no nos alcanza, lo sabemos, no nos alcanza para defender realmente los intereses, ¿cierto?, de niñas, niños y adolescentes. Entonces, yo creo que es muy esclarecedor. Nosotros sabíamos de la situación en que estábamos, pero lo que han dicho acá, sobre todo a la luz de los nuevos proyectos de ley que se están llevando adelante, es totalmente insuficiente la capacidad que tiene hoy día la Corporación de Asistencia Judicial de abrazarlos por mucha voluntad que tengan, por muchas ganas que tengan de cumplir con aquello. Y aquí estamos hablando de nuevo de lo más sensible, estamos hablando de nuestros adultos mayores y estamos hablando de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y nos consta que la figura del curador ad litem no ha sido suficiente, no por ninguna responsabilidad de los profesionales, sino por cómo está diseñado esto y por la sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, presidente, para la necesidad, ¿cierto?, de empujar este proyecto, que tenemos el compromiso de la ministra de Desarrollo Social de empujarlo también, pero creo que a la luz de lo que estamos conociendo hoy día se vuelve más pertinente aún. Y con esto termino, para no extenderme, creo que es fundamental que la ley de presupuesto que vamos a ver estén contemplados. Aquí estamos hablando de las materias más sensibles. Entonces, ¿cómo podemos realmente avanzar en garantizar derechos si no tenemos la capacidad efectiva, ¿cierto?, de representar a aquellos que necesitan ser representados y asistidos? Y me consta el esfuerzo que lo hacen, el director, lo hemos hablado muchas veces, sé que están sobrepasados. Entonces, aquí no es falta de voluntad. Entonces, y el Estado es el responsable, tal como se ha dicho, no los funcionarios ni la funcionaria. Y que termina finalmente también recibiendo la carga emocional de no poder abarcar como corresponde estas situaciones que son las más delicadas, insisto. Entonces yo agradezco nuevamente y yo quiero invitar a esta Comisión de Familia a comprometernos, presidente, con apoyar para que en la ley de presupuesto esto esté contemplado y ojalá que podamos avanzar en dar esta representación jurídica a niños, niñas y adolescentes de forma particular, digamos, y no de la manera que hoy día vemos que genera falencias, ¿no? Si queremos seguir avanzando en realmente que la ley de protección sea
se pueda implementar como corresponde. Agradezco y me alegro de que hayan podido ir superando, aunque entiendo que no plenamente y que no todos los funcionarios quedaron totalmente satisfechos, pero esperamos que eso pueda ir mejorando, porque sin duda el rol que cumple la Corporación de Asistencia Judicial es fundamental. Pero si no hay apoyo, si no hay más presupuesto, si no hay más dotación, es difícil que puedan cumplir a cabalidad con su cometido. Gracias, presidente. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas, también a nuestros invitados, a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, también al subsecretario subrogante, entendí, de Justicia también, quienes nos acompañan esta tarde. Y efectivamente, en la misma línea, bueno, nos exponen una vez más, ya que efectivamente yo también, en una región, también me reuní con funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de regiones, donde evidentemente también me hicieron ver, ¿cierto?, las precarias condiciones laborales con las que están lamentablemente haciendo sus funciones. Y en ese contexto, también en la misma línea, me preocupa, ¿cierto?, lo que las leyes ya que tienen que implementarse en el ámbito de la protección de nuestros niños y adolescentes, que es algo fundamental y prioritario. Ahora se suma la ley de adopción y evidentemente también ahora lo que es, la ley de envejecimiento positivo. Pero también hay otro punto que yo quiero referirme en esta oportunidad, que hay que recordar que hay un proyecto muy importante también que está avanzando, que es el Defensoría de las Víctimas. Ese para mí es un proyecto fundamental que durante años acá nosotros lo hemos ido impulsando y ahora, ¿cierto?, va a ver la luz, pero tengo entendido que evidentemente va a ser parte de ustedes ahora, ¿cierto?, de la corporación. Entonces, en ese contexto también a mí, yo sé que está ligado con presupuesto. El monto no lo tengo aquí, pero yo lo hablé el otro día con el ministro, que efectivamente tiene presupuesto. Entonces, en ese contexto, usted le preguntó, subsecretario, ¿cómo viene este presupuesto del proyecto de ley de Defensoría de las Víctimas a robustecer, ¿cierto?, la Corporación de Asistencia Judicial? Porque ya esta ley sí viene con presupuesto, pero ¿cómo conversa con la realidad que están enfrentando los funcionarios, ¿cierto?, de la Corporación de Asistencia Judicial, que tienen una tremenda tarea que en el fondo es el acceso a la justicia de las personas más vulnerables, subsecretario? Entonces, en ese contexto, evidentemente las dudas que tenemos, ¿cierto?, van en esa línea de cómo ahora se va a abarcar esta nueva realidad. Se está sumando, ya está en el fondo incorporado lo que son nuestros niños y adolescentes, se va a reincorporar ahora más activamente nuestros adultos mayores, la ley de adopciones, pero la Defensoría de las Víctimas. Ahí está, yo creo que el punto medular, si nos pudiese aclarar cómo conversa entonces la Corporación de Asistencia Judicial, como le decía, con estos nuevos recursos que van a llegar frescos de esta ley que va a salir en un par de meses atrás, que esperamos que sea así, porque es fundamental que avance, la Defensoría de las Víctimas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Subsecretario, voy a dejar que hagan las preguntas los demás diputados y después usted va a poder referirse extensamente tanto a la exposición como a las preguntas de los diputados. Vale. Diputada Concha, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, subsecretario y todos los colegas. La verdad es que, nosotros sabemos que hace tiempo ya el Estado está al debe en muchas cosas, no solo acá, no solo en atender las prioridades de nuestros niños o nuestras personas mayores, que además son grupos muy abandonados específicamente por el Estado. Siempre se ha dicho y lo sabemos, la radiografía la tenemos porque hemos hablado de eso miles de veces acá en esta comisión. Imagino que la de personas mayores también, ¿ya? Pero sí me llama la atención, no es que me llame la atención, sino que comparto también las demandas que ustedes tienen, que son de toda lógica, de todo sentido. Contar con un abogado y un asistente social por región y que tiene que abarcar la región y quienes conocemos el territorio, porque además ni siquiera nosotros no nos damos abasto. Yo soy de la región de Ñuble, recorriendo las 21 comunas, es súper complejo. Entonces, además, las precariedades que ustedes mencionan, obviamente se hace sentida la demanda y la compartimos. Y yo espero, y obviamente comprometemos
compromiso, valga la redundancia también, de parte de nosotros como parlamentarios a poder estar presente en la ley de presupuestos, y me gustaría hacer una consulta también respecto a este segundo protocolo que usted mencionó. O sea, no sé, o sea, cómo se va a implementar, y eso también incurre en recursos que vendrían para el próximo año. Esa es mi pregunta, o se va a implementar como en el inmediato una fórmula alternativa, digamos, para poder avanzar en la solución que ustedes necesitan, mi pregunta. O sea, yo creo que aquí el punto medular, por supuesto, es la falta de recursos que hoy día tenemos y que se ven fuertemente afectados digamos, las distintas... los distintos servicios, los distintos ministerios, incluso tenemos muchas dificultades con el tema del ajuste del presupuesto, pero yo creo que esto es relevante. O sea, cuando hablamos de los niños, no pueden ser postergados. Nosotros creemos, yo siempre pongo como ejemplo esto, o sea, estuvimos muchos meses discutiendo, yo soy parte de la Comisión de Cultura, un presupuesto permanente para un canal nacional que solo genera pérdidas para el Estado, y cuando se busca un presupuesto permanente para los proyectos de ley que tienen que ver justamente con infancia, personas mayores, no tienen presupuesto y solamente se quedan en lindo eslogan que la gente los toma porque son eslogan, discursos, pero a la hora de ejecutarlo, de aterrizar las leyes, nos encontramos con estas dificultades, que no tienen presupuesto, que no vienen financiadas, que es también lo que vimos con la ley TEA, por ejemplo. Entonces, a mí me hace todo sentido su demanda, las compartimos y por supuesto nos comprometemos dentro de nuestras facultades, por supuesto, a poder apoyarlo. No pasa necesariamente por nosotros la solución, pero sí creo que podemos colaborar en alguna medida, ya sea en lo político y en la facultades que tenemos también como parlamentarios dentro de la discusión de la ley de presupuesto. Así que eso, presidente. Gracias, diputada Concha. Diputado Zafiri, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. No terminamos nunca de sorprendernos nosotros en esta comisión. De verdad, parece increíble, porque ayer, hace un par de días, estuvimos con la ministra hablando del tema, ¿cierto?, de las adopciones, donde se planteó el mismo tema que estamos conversando hoy día, recursos y la escasez de funcionarios para llevar adelante lo que hoy hay. Entonces, si uno mira hacia adelante, además, todo lo que viene, yo no logro entender cómo pretenden que funcione si así con lo que tenemos no funciona, por decirlo de alguna manera. Y uno ve y nosotros leemos, estudiamos los proyectos, nadie pone en duda que hay muchos que son buenos proyectos, pero los proyectos funcionan con gente que los administre, con personal que los administre, con recursos que debiese poner el Estado. Yo, no sé, y todos en esta comisión, cada vez que conversamos algún tema, siempre llegamos a lo mismo. Sin recursos, con pocos funcionarios, ¿cómo es posible que tenga que atender un equipo 600 casos? No, yo no lo puedo entender. Y en regiones, un abogado y un asistente social. No sé, ya no sé qué decir ya o qué reclamar, porque de verdad me parece insólito lo que está pasando. No voy a decir más, presidente, porque yo creo que estamos todos claritos en este tema, ya llevamos 3 años y tanto dándole vuelta en lo mismo, y de repente uno empieza a pensar, bueno, ya un poco se va al extremo y dice, la única posibilidad que tenemos nosotros, voy a hablar por mí, es si no ponen recursos en el próximo presupuesto, rechazar el presupuesto. Estoy hablando quizás con un extremo, pero ya no sé qué más podemos hacer. Eso por ahora, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos, a todas, por supuesto, a nuestros invitados, con quienes me he reunido, con algunos de ellos, de ellas, no solo acá en el Congreso, en la región de Valparaíso, sino que también en mi distrito, en la región de Coquimbo, a la que represento. Y a propósito de lo que menciona el diputado Zafirio, por su intermedio, presidente, efectivamente yo presenté el año pasado indicaciones en la lógica de, primero, otorgar más recursos a los tribunales de justicia, que fue un trabajo que se hace mes a mes con la Seremía de Justicia y Derechos Humanos, con distintas autoridades de los tribunales propiamente tal, el presidente de la Corte, los encargados, las encargadas de los distintos departamentos, representantes de la Corporación de Asistencia Judicial, por cierto. Y lamentablemente esa propuesta el año pasado se rechazó.
yo particularmente, con un grupo de diputados y diputadas, la presentamos porque entendíamos que era una necesidad institucional, no por una cuestión de ideología política, ni porque se nos ocurrió, ni porque son amigos de nosotros, no, o sea, derechamente porque fue producto de un trabajo serio, mesas de trabajo de meses entre distintas autoridades, y la verdad es que a mí me impresiona mucho que ese trabajo luego no se respalde en la sala, porque no es un trabajo de una diputada. La diputada en este caso es una herramienta, un medio para poder generar los recursos que efectivamente aquí se están solicitando y por las razones que además se están solicitando. Entonces, estamos hablando del derecho a defensa de niños, niñas, adolescentes. Estamos hablando de personas mayores. Bueno, la sociedad en general, acá no hay nadie que importe más o que importe menos, pero son obviamente temas que nos hacen ponernos claramente más sensibles, más empáticos y que nos hacen visualizar una situación que varios de los que estamos aquí, que además somos abogados, abogadas de profesión o egresados de derecho, hemos tenido que hacer la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, entonces además conocemos de primera fuente cómo funciona. Y sabemos que el acceso a la justicia es muy escaso para la gente que tiene pocos recursos, porque tienen que muchas veces para hacer su posición efectiva esperar 2 o 3 o 4 pasos de postulantes, que eso estamos hablando de 2 años. Entonces, es impresentable, derechamente. Y por eso yo hago un llamado en esta comisión a que cuando yo presente estas indicaciones ahora para la ley de presupuesto, porque voy a insistir en aquellas, porque las tengo redactadas y me las rechazaron el año pasado, hagan un compromiso de aprobarlas derechamente, porque eso es lo que tiene que ocurrir. Para eso estamos los parlamentarios. Más allá de que son inadmisibles o no, se peleará la admisibilidad, porque aquí hay que pelear. Hay que pelearlo. O sea, aquí nadie nos va a venir a decir, sí, perfecto, la corporación tiene todos estos problemas, así que mire, aquí tiene este presupuesto. Eso no va a ocurrir jamás, porque los recursos son escasos y las necesidades son infinitas para nuestro Estado, para nuestro país. Pero creo que en este caso en particular, cuando ya hay un trabajo serio, institucional, donde hay diputados y diputadas que presentamos las herramientas que se requieren para, el llamado es aprobarlas. Eso es lo que yo quiero decir en este espacio. Pero además, decirles que presenté un proyecto de resolución justamente el 3 de junio del 2025 y aprovecho de dar las gracias a mi equipo jurídico y particularmente al abogado Américo Maureira, que ha estado no solo haciendo la práctica en la región de Coquimbo, ¿cierto?, en la comuna de Coquimbo, sino que además ha tenido un compromiso de no soltar. Y yo creo que eso es muy importante. Y él redactó un proyecto de resolución, obviamente orientado por mí, en base a las reuniones que tuvimos también cuando estuvieron en movilizaciones y lo fuimos a ver allá mismo, a las dependencias de la corporación, donde están los postulantes, las postulantes, vimos la realidad que ustedes viven, y presenté un proyecto de resolución justamente, que no lo voy a leer completo, pero que la parte dispositiva finalmente solicita al presidente de la República que instruya a los Ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Hacienda a adoptar con carácter de urgente todas las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para implementar un proceso de homologación de remuneraciones para trabajadores y trabajadoras de la Corporación de Asistencia Judicial, que es lo que ellos han pedido, no lo que a mí se me ocurrió. Y este proyecto se va a votar probablemente en un par de meses más en la sala y hago nuevamente el llamado a que los parlamentarios y parlamentarias que estamos aquí votemos favorablemente este proyecto de resolución, porque si bien nosotros no tenemos la facultad de disponer de los recursos presupuestarios, financieros del Estado, sí tenemos la posibilidad de pedirlo. Y para eso hay que aprobarlo. Y eso es un paso. ¿Para qué? Para que después el Ministerio de Hacienda diga, oye, mira, la Cámara de Diputados y Diputadas por unanimidad nos pidió esto. Pero no lo va a hacer. Entonces, eso, claro, porque obviamente no van a estar todos a disposición de votar a favor. Y por eso mismo estoy haciendo el llamado. Entonces, bueno, pero alguien tiene que pedirlo, porque si no se pide, eso es una cuestión como principal. Ahora, si usted no quiere votarlo a favor, ese es otro problema, o ese es otro tema. Y ahí tendrá que también ver cómo sean las explicaciones correspondientes. Yo simplemente transmito y pongo a disposición las herramientas que como parlamentaria de la República tengo para que ellos puedan tener mejores condiciones laborales, pero no solo eso, sino que la consecuencia de tener esas mejores condiciones laborales significan un mejor acceso a la justicia, por ende significa justicia.
para algunas personas que nunca antes la han podido tener. Y esto nadie me lo ha contado, yo lo he visto. Así que eso es lo que yo quiero decir hoy día, respaldar por supuesto todo el trabajo, la movilización, el sufrimiento, el dolor, de muchas veces ni siquiera tener una respuesta. Pero afortunadamente hemos podido hacer las gestiones en los espacios donde corresponde para que sí tengan la respuesta y para que hoy día hayan podido deponer la movilización en pos de un acuerdo. Y yo creo que eso es muy valioso y es muy valorable y habla muy bien de todas las partes que han participado, más allá de las vicisitudes del conflicto. Y para eso siempre vamos a estar a disposición. Así que, sin más, yo voy a hacer llegar a la comisión ambos documentos para que estén todos y todas en conocimiento y hacer un llamado a votar favorablemente en sala cuando esto llegue. Muchas gracias. Gracias, diputada. Efectivamente, los diputados en la ley de presupuesto no podemos aumentar los montos de cada partida y de repente esas cuestiones se hacen de manera simbólica, pero es el Ejecutivo a quien le voy a dar la palabra ahora, precisamente porque además las inquietudes van enfocadas sobre todo aquí a la presencia del subsecretario, para que pueda responder y bueno, contar también desde su perspectiva en qué están todos estos asuntos que se han tratado. Así que, subsecretario Valladares, tiene usted el micrófono, todo suyo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Subsecretario S, para que no se nos deje el titular, ¿eh? Dile que yo mañana tengo que ir a trabajar. Y me recibe el titular. Entonces, oiga, efectivamente. Oiga, yo, no, digamos, antes de abordar, tomé nota de cada una de las preguntas. Les pido que si omití alguna cosa o es preciso como ampliar algún aspecto, me lo puedan comentar. Y yo y Rodrigo, que es el jefe del director general de la Corporación Metropolitana, hay 4 en el país, pero él como está acá, digamos, me acompañó, poder ampliar, digamos, la respuesta. Lo primero es que la FENADAG, que es la federación, acaba de hacer una elección y acaba de salir un histórico dirigente que estuvo en la presidencia durante muchos años, que se llama Marcelo Inostroza, dirigente del Biobío, con el cual nosotros nos hemos peleado, nos hemos abuenado, hemos pactado, hemos negociado, hemos pasado muchas horas, pero quise hacer como este espacio para hacerle un reconocimiento porque efectivamente el rol sindical a veces implica pasar muchos costos, muchas horas, en fin, y cuando la gente se va nadie se recuerda, entonces yo quise dejarle un saludo a Marcelo Inostroza. Y también darle la bienvenida a la nueva presidenta, que acaba de asumir, Victoria Escalante. Victoria la conocemos porque ocupa altos cargos en la NEFA, además en temas de modernización, pero entiendo que es la primera vez que asume una mujer la presidencia de FENADAG. ¿O la segunda? La segunda. Bueno, bienvenida, Victoria. Bueno, dicho eso, yo voy derechamente a abordar, digamos, las preguntas. Efectivamente, hubo casi dos meses de paro, de falta, de alguna manera, de funcionamiento del servicio a su plena capacidad. Nosotros, y ahí, digamos, en las conversaciones que tuvimos con FENADAG, ellos nos ayudaron y nos garantizaron que se cumplieran turnos éticos, porque como ustedes saben, sobre todo en las líneas de infancia, que son el PMA, que ve los casos más graves de los niños con internación o que han sido víctimas de delitos muy graves, y los NAD, eso no podía quedar votado. Y esto yo lo homologo, digamos, a los hospitales cuando hay paro sí, pero las UTI, digamos, siguen funcionando, las urgencias. Nosotros lo que monitoreamos es que en el mayor cantidad de los casos se respetó el turno ético, y también le quiero dar las gracias a los trabajadores que ejerciendo un legítimo derecho a poner sus puntos y sus posiciones, también entendieron que no podían quedar votados los niños, ni tampoco el servicio completamente, y eso yo creo que fue la mayoría de los trabajadores, así que lo quiero destacar. Y bueno, los otros casos particulares los vamos a revisar en su mérito. Bueno, yo, digamos, contarles que las corporaciones de asistencia judicial han ido desarrollándose y han ido desarrollando nuevos programas de acuerdo a una visión general que ha sido compartida por distintos gobiernos, el de la presidenta Bachelet, el del presidente Piñera y también el del presidente Boric, y es que hoy día hay que tender a la especialización en materia de defensa jurídica. Entonces, durante el gobierno del presidente Piñera se creó el programa especial de protección y defensa de adultos mayores. Durante el de la presidenta Bachelet se crea el programa de PMA.
y durante el gobierno del presidente Boric se crea este nuevo programa, que es el programa de la niñez y adolescencia se defiende, que atiende los casos PMA, es el programa que atiende los casos más graves de internación, y todo lo que está después lo atiende el programa de NAD. En términos presupuestarios, porque esa era la pregunta, bueno, ¿cómo ha crecido el presupuesto? El programa de NAD se crea el año 2023, digamos, a partir del diagnóstico que efectivamente eran los abogados de PMA no eran capaces de absorber toda la demanda por defensa especializada, y a partir de la creación de la Ley de Garantías de la Niñez, en particular el artículo 52, que establece una sanción muy drástica en el caso de la no comparecencia del abogado que representa el interés superior del niño, y es que la audiencia se decreta nula, ¿ya? Entonces, para el año 2023 se crea este programa y se incorporan 13.000 millones de pesos en régimen, porque todos los años con los reajustes presupuestarios esto es incremental, entonces por eso es en régimen, a diferencia, por ejemplo, cuando uno construye una casa, un hospital, que uno se gasta la parte de ese año y después, digamos, esto no tiene un crecimiento orgánico, porque implica un compromiso a largo plazo del Estado. Entonces, 13.000 millones el año 2023 con la creación de 354 funcionarios. El año 2024, y nosotros compartimos el diagnóstico que ha planteado los representantes de FENADAG, ante la sobrecarga y ante la previsión de que en realidad el presupuesto y la proyección se quedó corto, el programa crece de 13.000 millones a 20.565 millones de pesos, ¿ya? Porque efectivamente las proyecciones habían quedado muy sobrepasadas y la dotación de cupos máximos crece a 466. Y el 2025 ya tiene un crecimiento orgánico que es de 20.000 a 21.595.000, ¿ya? Entonces, eso a propósito de la pregunta de qué es lo que se ha hecho en términos de compromiso presupuestario, ha habido un esfuerzo de este gobierno en NAD, pero yo, digamos, no quiero centrar esto en la lógica de este gobierno lo ha hecho bien y todos los demás mal, porque la verdad es que hay un esfuerzo, así como cada gobierno hace sus líneas de metro, y que yo creo que son políticas de Estado que terminan beneficiando a la ciudadanía, en materia de protección de la infancia ha habido y otras materias, ha habido un esfuerzo sostenido en esta materia, y este es el esfuerzo presupuestario en particular de este gobierno. Ahora, otra cuestión que en términos presupuestarios es muy relevante, es que a propósito del proyecto de ley, para nosotros es un eje fundamental. En términos presupuestarios, el proyecto venía con 900 millones de pesos en régimen, lo que la verdad es que es poca plata para una institucionalidad. Efectivamente, la FENADAG jugó un rol, los trabajadores, de decir y relevar que esto era muy pocos recursos, y hoy día ese proyecto, tengo la impresión de que con el último informe presupuestario está cerca del orden de los 14.000 millones de pesos en régimen de crecimiento. Esto es adicional a los financiamientos de los programas. Entonces, el crecimiento es de 800 millones en régimen a 14.000 millones en régimen. ¿Sí? Diputado Zafirio. Perdón. Un poco para ir intercambiando opinión. Usted está hablando de que ha habido un crecimiento en el presupuesto importante. Nuestra duda, o mi duda, es cuál ha sido el resultado efectivo de ese presupuesto, porque usted puede hablar de 20.000 millones, 50.000 millones de un proyecto que cuesta el doble, entonces, y que además necesita el doble de gente que maneje ese presupuesto, ese programa, ese proyecto. Yo espero que usted nos diga y nos cuente después cuál ha sido el resultado de esa mayor inversión que ha hecho este gobierno, ¿cierto? Entendiendo de que esto viene muy mal de atrás, ¿cierto? Todos lo tenemos muy claro. Pero ¿qué ha significado esa mayor inversión? Porque uno podría decir, bueno, pusieron más plata y estamos igual o peor. Entonces, me gustaría que se pudiese establecer resultados, ¿cierto? ¿Qué se ha hecho con esos recursos? Subsecretario subrogante. Presidente, muchas gracias. Tercer S. Oiga, presidente, por intermedio suyo, voy a poner la pregunta, digamos, como se vincula con esto, y después voy a dejar porque me quedan, digamos, preguntas que abordar. Bueno, respecto de estos 14.000 millones de pesos a los que yo hacía referencia, la verdad es que todavía no ha tenido ningún impacto, porque como es un proyecto de ley
y la verdad es que se ha demorado más de lo que nosotros teníamos presupuestado en el Senado. Nosotros estábamos presupuestando que esto saliera en marzo. La verdad es que esos recursos todavía no se han allegado, digamos, a la nueva institucionalidad, porque en el diseño institucional nuevo, hoy día lo que existe, el diseño institucional nuevo lo que hace es crear un servicio nacional de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que de alguna manera supervigile que el estándar de la prestación del servicio, o sea, lo que se presta en Arica, Ñuble, Copiapó, en fin, Valparaíso, sea la misma prestación, o que haya un control para que donde esté distinto se pueda nivelar hacia arriba. Porque hoy día la realidad que hay entre las 4 direcciones generales, por la lógica del diseño institucional, genera bastantes problemas. Por ejemplo, hay 4 sistemas computacionales que no conversan entre sí. Entonces, por ejemplo, si usted me quisiera preguntar, oiga, ¿cuántas mujeres se atienden tal mes? Yo no puedo, digamos, meterme en una base de datos y saber cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas personas con discapacidad, que son datos que para hacer políticas públicas son súper relevantes. Entonces, parte de lo que se va a ocupar esos 14.000 millones es eliminar estos 4 software que no de tan buena calidad y crear un buen software de buena calidad que esté interconectado en todo el país y que nosotros podamos manejar los datos, podamos decir, ojo, acá, no sé, Curanilahue está teniendo una sobrecarga de causa, entonces hay que reforzar con un abogado, entonces el control, las decisiones que tienen que tomar, en este caso, no sé, el director general acá que está, con esa tecnología va a ser muy superior. Y bueno, por ejemplo, parte del problema que se generó con los trabajadores, que nosotros recibimos esto como un problema histórico, es que como hay 4 cabezas, hay 4 políticas distintas de remuneraciones. Entonces a una persona se le paga X, acá se le paga X más 200, aquí X más 100. Bueno, unas veces vimos X más millón, y eso ya, bueno, pero se explicaba por otras razones, pero también la idea es que parte de los desafíos del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia es que haya una política nacional de remuneraciones, porque nosotros compartimos lo que reclama FENADAG, en el espíritu y en el principio, y es que acá tiene que construirse una carrera funcionaria que establezca incentivos para el desarrollo, o sea, dentro de la misma carrera, y que no se hagan, digamos, diferencias arbitrarias en cuanto a la remuneración. Y eso nosotros, el problema no era un problema de los directores que estuvieron antes, sino que era un problema de diseño institucional, y por eso nosotros lo unificamos a un programa nacional. Eso, presidente, no quiero tampoco esquivarle el bulto a una pregunta que para nosotros es difícil, y es por qué el programa de adultos mayores tiene tan poco financiamiento, porque ese era un programa que este es un programa que impulsó la primera dama durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Y ese programa tenía en principio, era mucho más ambicioso, esto era más grande, pero todos recuerdan las restricciones presupuestarias que se generaron a finales del gobierno del presidente Piñera producto de la inflación, de los retiros. Entonces la verdad es que, por lo menos en la política, tanto cuando estaba el ministro Cordero como ahora que está el ministro Gajardo y yo como representante de esa administración, en el área del sector justicia, tenemos que ser como honorables en que no vamos a ir a tirarle la piedra al ministro Larraín o quienes estuvieron, porque en realidad cada uno se desarrolla con los recursos y en el contexto político-económico que le toca vivir. Pero sí, en cambio, desarrollaron un gran proyecto y nosotros construimos sobre la base de ese proyecto. Eso, pero y esta es una pregunta que había hecho la diputada Concha, que se fue, pero ¿cuáles son los desafíos de futuro? Sin lugar a duda, que aquí hay que hacer crecer el programa de adultos mayor. ¿Por qué? Porque eso tiende a la especialización. Yo sí quiero aclarar algo, que es que no es que, por ejemplo, en la metropolitana 2 abogados atiendan a 5 millones de personas. Eso no es así. Lo que hay es que hoy día esa carga recae en los centros de atención general y reciben. Ahora, ¿cuál es la gracia de los abogados especialistas para atender a adultos mayores? Y yo creo que hay una cuestión que además hay que ponerle mucha relevancia, porque todos los estudios demográficos demuestran que Chile camina a convertirse en una población más vieja. Es que tienen un modelo de atención que es especial,
que implica mirar las especiales características del adulto mayor, demorarse más en la entrevista, fijarse tal cosa, hay que adaptar una infraestructura, digamos, de un cierto nivel. Entonces, la idea es que el modelo de atención permite que tanto el usuario como el modelo de gestión sea más relevante. Eso, y bueno, yo también quiero darle algún espacio al director. Está Muñoz. Sí, disculpe, solamente sobre el punto. Bueno, usted dice que, pero muy breve más que nada para aclararlo, porque dice que la Defensoría de las Víctimas, esta nueva ley que va a salir en un par de meses, tenía un presupuesto de 900 millones, que era evidentemente poco. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero viene uno progresivo de 14.000 millones. Primero, esa cifra ustedes, ¿cierto? No sé en cuántos años, qué les parece, porque a mí me parece una de 900 a 14.000 suena muy fuerte, muy robusto, pero no me queda claro progresivo en cuántos años, ¿cierto? Porque es un año, no sé, no quedó claro el punto, porque se notó la cifra, pero para que por favor la puedan aterrizar. Y lo otro que el colega que pregunta fue en el contexto de la infancia. Eso entendí yo la pregunta del diputado, que si tantos años se involucraron recursos en temas de niñez y adolescencia en el nuevo programa, ¿cuál es la eficiencia que ha tenido en sí esa inyección de recursos en el programa específico? Esa es la pregunta que no quedó clara tampoco. Esos dos elementos, pero muy breve más que nada, era para clarificar, porque me parece cierto de 900 millones a 14.000, pero dijo la palabra progresivo. ¿Qué significa eso exacto? ¿Cuánto abarca? ¿Cuál es la progresividad? Vamos a darle palabra a la presidenta de la FENADEC, Victoria, y después el subsecretario Vallar. Sí, agradecemos la precisión, diputada, porque efectivamente nosotros vemos un avance en el monto, pero también hay que señalar que se suman muchas cosas, porque se fusiona un servicio que es la Corporación de Asistencia Judicial con la Defensoría de Víctimas que estaba alojada en el Ministerio de Interior, ¿cierto? Además se viene todo lo que es el mediación licitada, el soporte de mediación licitada y los programas que tenemos hoy día con presupuesto más bien autónomos, como el programa Mi Abogado y el NAT. Además que la línea de adulto mayor también tiene una línea aparte. Entonces eso se va sumando y va completando un proyecto grande que efectivamente se va haciendo de manera gradual, partiendo por el norte y por las CAJ del norte y de Valparaíso, continúa con la CAJ RM y finaliza con la CAJ del sur. Lo que nosotros estamos diciendo que ahí además no se considera en absoluto todo lo que es infraestructura, el arreglo de la infraestructura, porque hoy día tenemos condiciones de infraestructura pésimas. Casi todos nos facilitan a través de comodatos las municipalidades y de repente nos quitan esos espacios y quedamos sin el lugar donde atender. En esta temporada se nos llueven, se nos inundan, se nos anegan. Y además tampoco se hace cargo en ese presupuesto de la homologación. ¿Ya? Es solamente el funcionamiento, porque es traspaso automático de los funcionarios, de todos los funcionarios públicos y por supuesto de todo el costo que eso significa que hay detrás. Por lo tanto, hay una parte que no está contemplada y que de alguna manera no se ha logrado resolver, que lo hemos conversado muy a la ligera con el ministro Gajardo cuando se firmó, de qué manera también se va a asumir una política de infraestructura como son los servicios públicos, que dependan de... Además que nosotros tenemos hoy día un financiamiento que no es 100% financiado de parte del Ministerio. Tenemos financiamientos que van bordeando los 80% porque una parte es recuperación de licencia y otra parte es convenio. Entonces, ni siquiera está financiado 100% el personal. Entonces, de verdad que uno piensa que suena bonito y nosotros tenemos esperanza porque efectivamente nosotros somos una institución del año 81. Necesitamos ser un servicio público realmente. Y que sea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensorías de Víctimas, y que ahí seamos uno solo, para poder lograr tener esta política nacional de infraestructura, política nacional de gestión de personas, porque ya estamos en otra época, ya no se habla de recursos humanos, sino que de gestión de personas, y poder tener lineamientos
técnicos, que hoy día ni siquiera tenemos lineamientos técnicos por líneas de atención que tenemos, porque en algún minuto, por lo menos en la caja RM, se eliminaron las coordinaciones técnicas. Entonces ahora aparecen otras en el nuevo servicio que son necesarias también financiar. Entonces ahí, por una parte, y contestando además lo que consultaban, nosotros esperamos que este año sí tengamos algo de reasignación de recursos con lo que está comprometido aquí en el financiamiento, en el protocolo de acuerdo, y que efectivamente lleguemos a una cifra que podamos partir desde este año y que se considere en el 2026 en el protocolo que es respecto a la homologación de los profesionales, para poder hacernos cargo, ya una vez financiado de verdad el nuevo servicio, de toda la brecha que existe en todos los niveles, porque efectivamente tenemos un desorden increíble respecto a jornadas de trabajo, a honorarios de los estamentos que van a quedar todavía no resueltos con lo que estamos avanzando hoy día, porque esto era solamente un avance que se interrumpió por la falta de financiamiento del 2025, que debió haber partido en enero. Por lo tanto, hoy día lo estamos prolongando un poquito más para hacerlo compatible con el nuevo servicio, pero que de verdad hay que, cuando venga el presupuesto, efectivamente sacar la lupa, ver qué es lo que, porque como nosotros somos corporaciones de asistencia judicial, todavía dependemos de la Subsecretaría de Justicia, y ahí está nuestro financiamiento metido ahí, pero no. En el nuevo servicio pretendemos hacer una glosa ya más clarita, más nítida de qué se financia, cómo se financia, y ahí efectivamente rendir cuenta que es lo que estamos pidiendo para nuestro acceso a la justicia. Recursos suficientes para una política muy necesaria a la población. Eso. Presidente, ¿puedo complementar brevemente? Claro. Complementar que en la pregunta que hace el diputado Zafirio y el resto de los diputados, la respuesta es relativamente sencilla. Este es un servicio que se basa en profesionales, en técnicos, en administrativos, en auxiliares. Las cifras se ven enormes, pero si ustedes no ven una glosa en que se vea un aumento real de funcionarios de dotación, es, reitero, impresentable que hayan dos profesionales, por mucho que diga el subsecretario subrogante que están siendo atendidos los adultos mayores a los consultorios también tienen su propia problemática. No puede ser que para 18 millones de habitantes haya 354 funcionarios en la línea de adolescencia y después se aumenten a 466. Eso es claramente insuficiente. Estos dos profesionales por región, con lo que ya he indicado con los desplazamientos. En la línea laboral habemos 115 abogados defensores laborales para todo el país. Entonces, ahí está la pregunta. ¿De qué manera se va a invertir estos recursos en aumentar la dotación para dar un servicio real a lo que es una política de Estado? Porque esto entendemos que han pasado gobiernos tras gobiernos, pero esto es una política de Estado. Estado que está siendo fallido en la prestación de estos servicios, que está incumpliendo tratados internacionales respecto a la protección de la niñez y la adolescencia, y creo que el punto es preguntarle a las autoridades que tienen el resorte del presupuesto en cuánta dotación van a aumentar en el nuevo servicio para dar una real cobertura a la oferta que se está haciendo, que es una oferta engañosa, falaz. Está cayendo el Estado en un abandono, y sin justicia no hay derecho. Y sin derecho no hay estabilidad social y todo lo que queremos en este minuto. Muchas gracias, presidente. Diputado Zafirio, después de la palabra. Yo quisiera preguntarle al subsecretario si él comparte lo que dice la presidenta respecto de la diferencia entre los 900 millones y los 14.000 millones. ¿Usted comparte lo que dice la presidenta el por qué se aumenta tanto el presupuesto? De 900 a 14.000, porque viene la otra institucionalidad que va ahí. Sí, subsecretario, tiene la palabra para responder todas las preguntas que han quedado aquí. Sí, y diputado Zafirio, yo también le reconozco que le dejé incompleta la respuesta sobre también lo de NAT, así que se lo voy a contestar ahora. Yo, digamos, para mayor transparencia, yo creo que en esto ¿cómo se llama? Los números mandan por sobre, digamos, lo que uno puede decir. Le acabo de acompañar a la Secretaría el informe financiero, el último informe financiero y el resumen, digamos, del informe financiero, si después se puede compartir digamos, para mayor transparencia y que ustedes puedan revisar los números. Y los mayores crecimientos, yo lo tengo acá en mi celular, no sé cómo poder mostrárselo, pero los mayores crecimientos no se explican, como para responderlo derechamente, digamos, por juntar este servicio con este otro, son crecimientos orgánicos en régimen. O sea, esto es,
el programa de prevención del delito que se llama PAB, el PAB, el PAB, que es el de prevención del delito, que tiene un financiamiento que hoy día está en el Ministerio de Seguridad, está en el Ministerio del Interior de Seguridad, está después otra parte del presupuesto que es mediación y después está el presupuesto de transferencia de las cajas. Ah, muchas gracias. Eso, pero los casi 14.000 millones en régimen, esos son pesos del año 2024, son recursos adicionales a la suma de estos otros recursos. Porque, claro, yo entiendo, digamos, la pregunta que hubiera sido engañoso decir crecimos 14.000 millones, pero en realidad yo le estoy juntando presupuesto de plata que ya se está gastando. No, claro, es por sobre... No, la referencia de dineros adicionales es por sobre. Ahora, ¿qué cosa va a financiar esos 13.531.000? Bueno, entre otras cosas, el nuevo sistema orgánico, la nueva estructura... Sí, claro, diputado. Es que si nosotros nos preguntamos, y lo voy a decir, si la diputada no pregunta porque le llama la atención, a mí se me había pasado, lo reconozco, ¿nos habría contado usted la firme hablando en castellano? Porque estamos como acostumbrados a que nos digan cifras y nosotros pedimos que bueno, de 914.000, maravilloso. Yo antes le pregunté, bueno, ¿cuál ha sido el resultado de ese aumento del presupuesto? Pero usted nos dijo solamente que aumentó de 914.000. Yo siento que, no sé si usted iba a transparentar eso o no. Discúlpeme que se lo diga así, pero llevamos ya, y siempre todas las reuniones decimos lo mismo, 3 años con la misma historia, sin resultados, y que más encima nos den cifras que son, creo yo, como lo explicó la presidenta, realmente a mí me molesta, porque nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo aquí, todos transversalmente, por este tema de los niños, niñas, adolescentes, que el gobierno se la compra entera y que es el discurso que tienen y que yo veo que no vamos para ningún lado. Presidente, yo me voy a retirar y le pido las disculpas, pero ya está bueno. Permiso, presidente. Subsecretario, tiene la palabra. Presidente, no, bueno, a mí yo, digamos, como compartir el concepto, yo creo que el Congreso Nacional tiene un rol fundamental en la fiscalización. Yo quiero señalar que Victoria Escalante, que no era la presidenta, pero siempre ha participado de la instancia en el Congreso, tanto en el primer trámite constitucional como en el segundo trámite constitucional, valoraron, porque ustedes le hicieron un paro a la anterior administración por la falta de recursos y porque encontraban que eran muy pocos recursos. Y cuando nosotros presentamos la indicación sustitutiva que venía con mucho más recursos, o sea, pasamos de la cifra que nosotros planteamos, que eran 900.000, a los 13.531 en pesos del 2024, esto sí se reajusta a pesos 2025, es más plata. Esto ha sido valorado transversalmente. Ahora, lo que nosotros planteamos es que estos recursos no son la suma de dineros que actualmente estén en el presupuesto. Estos son recursos nuevos. Entonces, yo, digamos, lamento no haber podido satisfacer, digamos, adecuadamente la pregunta que me había hecho el diputado Zafirio, porque en términos estrictos nosotros hubiéramos querido que estos recursos hubieran estado disponibles ya, porque a la medida que no se aprueba el proyecto de ley, estos recursos no están disponibles, eso es verdad. Entonces no podemos medir los impactos. Y por eso es que nosotros, y también yo entiendo que esta ha sido la postura de la FENADAG, por lo menos hasta entiendo que sigue siendo la postura de la FENADAG, es del mayor interés tanto del gobierno como también de los parlamentarios que empujan y aprueban estos proyectos, de que esto se apruebe, digamos, lo antes posible para poder contar con estos recursos y para poder implementarlo, presidente. Gracias. Disculpe, subsecretario, pero ese proyecto, por ejemplo, ¿ustedes le han puesto urgencia, discusión inmediata, algún trámite o no?
Sí, presidente, estamos en la parte final del proyecto. Esperemos que salga lo antes posible. Se vio en la Comisión de Hacienda del Senado en el segundo trámite constitucional y esperamos tenerlo en la sala después de que salgamos de la comisión, porque nos quedan 3 votaciones para ser preciso, que son indicaciones que presentó la senadora Rincón, pero hemos estado conversando transversalmente, y esto sería la sala. Entonces, la verdad es que estaríamos bien a puertas de salir con ese proyecto. Ahora, yo también quiero transparentar que los proyectos tampoco tampoco resuelven todos los problemas. O sea, esto van a quedar cuestiones que tienen que ver con la homologación. Por eso nosotros estamos en una mesa que, corrígeme Victoria si me equivoco, creo que tenemos como 26 mesas distintas en reuniones, nos reunimos casi día por medio. Y hoy día FENADAG está directamente incidente en lo que va a ser también la implementación a partir de estas mesas y este diagnóstico. Así que eso, presidente, yo puedo comprometer que las conversaciones con FENADAG van a ser incidentes y que nosotros vamos y esto está con urgencia suma, para responderle directamente, el proyecto de ley, digamos, y con la voluntad de verlo de la vuelta del receso legislativo en sala. Gracias, diputada Muñoz. Después sí, es que aquí hay yo igual me voy preocupada, presidente, de este punto, porque si en el fondo nos están diciendo que ahora son recursos nuevos, el aumento de 14.000 millones para lo que se viene, esta fusión del proyecto de ley de Defensoría de las Víctimas, que pasa, ¿cierto?, a fusionarse con la Corporación de Asistencia Judicial, pero aquí, bueno, la información que nos entrega también parte de la dirigente, ¿cierto?, es que va en otra línea. Entonces a mí se me produce, ¿cierto?, una falta de claridad enorme, y lo que yo sugiero, presidente, es que primero se oficie, que tomemos el acuerdo, no sé si alcanzamos, somos 4, acá está la diputada Sara, no sé si, para que se aclare ese punto, presidente, porque en el fondo nuestros dirigentes también necesitan esa claridad, porque evidentemente 14.000 millones, ¿cierto?, es una cifra totalmente robusta comparado con los 900 millones, perdón. Entonces, yo solicito eso, presidente, que se tome el acuerdo, porque aquí no hay claridad al respecto. Tomo el acuerdo enseguida para que se oficie según lo instruido por la diputada Muñoz. Aprobado. Presidenta. Sí, yo quiero referirme al punto de que efectivamente FENADAG ha estado impulsando el nuevo servicio. O sea, nosotros creemos que efectivamente las grandes precariedades que nosotros tenemos se pueden resolver a futuro. Lo que nosotros hemos dicho también, eso sí, que no podemos esperar, porque esto es como el cuento de Pedrito y el Lobo. O sea, nosotros queremos que salga, pero si llevamos más de no sé cuántos proyectos de nuevo servicio, entonces ahora, porque está víctima, efectivamente tenemos la posibilidad que sea real, pero nosotros partimos las conversaciones en el 2022 con el nuevo gobierno, 2022, 2023, 2024, 2025, o sea, todo esto era gradual para llegar al nuevo servicio. Por lo tanto, nosotros íbamos a hacer este paso de homologación y de mejoras en este periodo también, que fue este año interrumpido por falta de presupuesto. Entonces, cuando lleguemos a ese nuevo servicio, nosotros vamos a ir a pelear presupuesto por infraestructura. O sea, lo que nosotros sabemos que hoy día no se contempla, porque nos dijo el ministro que no estaba considerado una nueva infraestructura, pero en la medida que se fuera implementando gradualmente, se podía pelear por su presupuesto cada año en el nuevo servicio. Y lo que nosotros tenemos de homologación, se suponía que nosotros íbamos a avanzar pasos más firmes de lo que hoy día se vio interrumpido, ¿cierto?, en el presupuesto 2024, 2025, que hoy día estamos con este término de movilización justamente por eso, y en el 2026. Por lo tanto, nosotros íbamos a hacer este paso gradual ahora para poder llegar en un mejor pie al nuevo servicio, pero no íbamos a esperar al nuevo servicio, porque esas cantidades que están mencionadas ahí efectivamente es parte del proyecto, pero nosotros no sabemos cómo se distribuye el dinero, y eso no estaba específicamente para el tema de las homologaciones, estaba principalmente para la implementación del proyecto del nuevo servicio. Por lo tanto, nosotros hicimos todo un trabajo previo y nosotros sí queremos efectivamente que haya un nuevo servicio para dejar atrás las corporaciones de asistencia judicial, que hoy día hasta la Contralora cree que somos una cosa rara, o sea, piensa que somos como los convenios raros que se hicieron con la fundación y las corporaciones, y no saben que somos un servicio público
códigos del trabajo y nos cuestionan a cada rato nuestra calidad de empleados públicos. Entonces, eso lo queremos resolver con el nuevo servicio también. Presidente, sí, brevemente porque estamos sobre la hora. Suena impresionante los 14.000 millones de pesos, pero es a futuro en régimen si es que se da el servicio. Pero en este minuto la paralización de 60 días que tuvo un alto costo para los funcionarios y sobre todo para los usuarios nuestros, las personas que tienen más necesidades, topó en un monto de 650 millones. No se consiguió que la EPS autorizara 650 millones y estamos hablando ahora de 14.000. Se supone que eso es parte de las mesas que se están trabajando, que la EPS tiene que autorizar porque es un gasto permanente. Entonces, pongámoslo dentro del contexto. Si no logramos resolver 650 millones, si esos 14.000 millones, parte de ellos van para la parte directiva, porque eso ojalá lo aclaren en el informe que ustedes están pidiendo, que parte de esos 14.000 millones son la plana directiva del nuevo servicio, que contempla director nacional, director regional y una serie de plantas directivas que evidentemente no va al sentido de lo que planteaba hace unos minutos atrás, de que esto se mide por el aumento real de plantas de los trabajadores que están directamente en contacto con los usuarios, con las personas más necesitadas. Ahí está la solución real y ahí se puede medir si efectivamente el servicio ha mejorado o no. Nosotros estamos preocupados que esto sea simplemente un cambio de nombre, que pasemos a tener un nuevo logo y que sea las mismas falencias de la corporación sin ningún aporte real, más allá de las líneas que están siendo reforzadas, pero que tampoco son suficientes. Gracias, presidente. Sí, presidente, muy breve. Solamente para dos segundos, sí, diputado. Disculpe. Efectivamente, que el acuerdo que se pidió para el oficio tenga ese desglose y ese detalle. Exacto, y el año, porque a 5 años, 10 años es distinto al presupuesto que nosotros obviamente votamos 2026, que es el que corresponde. Tiene que ser dentro del contexto del año 2026, que es la realidad. Uno no puede hacer proyecciones con platas que no tiene. Y ojo que el Consejo Fiscal Autónomo criticaba eso también, que no se pueden hacer presupuestos sin la plata real. Y esa es la crítica que le hace el Consejo Fiscal Autónomo a Hacienda. Entonces, en ese contexto, presidente, la realidad es 2026, que es el presupuesto que nosotros vamos a votar en un par de meses más. Gracias, presidente. Bien, pues agradeciendo a los invitados, a FENADAG en particular, por la paciencia que tuvieron después de que solicitaron, ¿cierto?, la audiencia, y por cierto también al subsecretario y el director, aquí para responder las preguntas ante esta problemática, que es de años también. Se levanta la sesión.